Miren, yo aquí puedo observar, ¿sí? Para animar, yo tengo que tener primero estos insumos. El texto que ustedes ven acá, ven ustedes acá en capas, ven el texto, miren. Yo aquí he trabajado el texto con su fondo, ¿sí? Y en realidad he trabajado dos textos. Un texto que dice Vive el Perú y el otro texto que está trabajando los diferentes efectos. Miren, cuando yo he trabajado los efectos, me ha generado estos trazos, ¿sí? Una especie de adaptación de la parte de la imagen al texto. ¿Por qué? Porque generalmente es lo que yo quiero animar, esta parte. Y he creado dos capas de texto, en este caso credo, por ejemplo, yo quiero ocultar esto. Miren, aquí he creado el texto que me va a dar una animación a ello. Por ejemplo, acá he creado, miren, si ustedes se dan cuenta, acá he creado una especie de recorte de máscara, pero al texto con la imagen, ¿sí? Lo vamos a hacer ahorita para que ustedes lo puedan ir trabajando, ¿ya? Y aquí tenemos esta parte de lo que es la línea de tiempo. Primero vamos a empezar a crear un nuevo espacio de trabajo y vamos a crear un nuevo espacio de trabajo. Nuevo. Aquí esperamos un ratito que cargue el documento. Voy a generar espacio web grande. Y aquí voy a darle un tipo de nombre a nuestra área de trabajo. Por ejemplo, le digo aspecto de animación. Aspecto anime. Desactivo este check y lo trabajo de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí en píxeles lo voy a dejar por defecto con 1000. Y acá a la altura lo voy a dejar, bueno, acá nada más le dejo en esta opción, a ver, píxeles nada más le dejo. Ya, píxeles, ahí lo marco y acabo de dejar una altura de 800. Horizontal y le doy crear. Ya, ahí creé mi espacio de trabajo y tengo aquí mi capa de fondo. Voy a insertar una imagen. Me voy a insertar una imagen. ¿Cómo inserto una imagen? Lo puedo hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a bajar una imagen de Google. A ver, lo voy a colocar Perú. Imagen, por ejemplo. Voy a bajar una imagen. Por ejemplo, la imagen de Machu Picchu. ¿Ya? Copio esta imagen. Me voy acá al Photoshop y lo pego. Miren, ahí me ha generado una capa. Solamente con copiar y pegar. Ya, ¿sí? Ahí he creado una capa.
Automáticamente se crea una capa a la imagen. Ya tengo mi imagen allí. Ahora sí, voy a reducir esa imagen. ¿Cómo reduzco esa imagen? ¿Cómo reduzco esa imagen? A ver, ¿alguien se acuerda o no? Nos vamos a imagen, perdón, a edición, y nos vamos a la opción donde dice transformar escala. Transformar escala y cogemos desde la esquina y vamos a ir reduciendo esa imagen. Miren, ahí tenemos la imagen ya más recortada. Y aquí voy ampliando un poquito más arriba. Por ejemplo, hago un clic y arrastro hacia arriba para ampliar mi imagen. Listo, ahí ya tengo mi imagen. Ya tengo acá mi imagen. Ahora falta recortar mi texto. Falta crear un texto. Voy a crear un texto acá. Me voy aquí. En primer lugar, voy aquí en este caso a ocultar la imagen. Me quedo con mi fondo. Oculto acá en el ojito la imagen. A ver. Acepto. Ahí está. A ver. Voy a crear ahora mi texto. Miren, cuando yo ingreso un texto, escribo un texto acá, por ejemplo, hago un clic y arrastro el texto. Miren, yo dibujo como si estuviera haciendo un clic y arrastro. Por ejemplo, yo acá coloco Machu Picchu. Miren, escribo Cusco, por ejemplo, ¿ya? Ahí. Muy bien. Una vez que yo he escrito el texto, ojo, yo puedo cambiarle al texto de repente en un tipo de sentido. Por ejemplo, un estilo puedo darle al texto. Así como hemos visto estilo de capas que vimos la semana pasada, hoy día podemos dar un estilo al texto para que cuando se realice alguna animación se trabaje con este tipo de estilo. Por ejemplo, le digo un estilo, por ejemplo, bóveda. Miren cómo me muestra el texto de esta forma. Yo hago un clic y arrastro y voy a poder observar esto. ¿Sí? Si yo quiero, ok, si yo quiero que el texto sea más grande, miren, acá hago un clic sobre el visto bueno y miren, aquí ya me creó el texto. Si yo quiero el texto modificarlo,
selecciono sobre el texto y yo quiero de repente tener un poco más grande el texto. Voy a hacer un clic, miren ahí, o ahí, miren, se dan cuenta. Hago un clic sobre las dos T's y esto es lo novedoso que trae Photoshop CC 2018. Hago un clic, arrastro, y miren lo que ven acá como una especie de vínculo, la manito, ¿lo ven la manito? Yo voy haciendo un clic y voy ampliando esto, ¿no? Entonces, aquí en uno de los aspectos de la animación, ¿qué significa? Que yo puedo ir trabajando cada texto o cada letra de manera artística, ¿no? Ampliarlo o hacerlo más grande. Bien, entonces ya tengo aquí el texto y la imagen. Miren, yo presiono acá y tengo ya el texto y la imagen. ¿Qué es lo que necesito yo en estos momentos? Voy a ubicarme acá entre el texto y la imagen y presiono la tecla Alt y miren lo que puedo observar. A ver, observan ahí la tecla Alt, lo tengo presionada y me ubico yo entre el texto y la imagen. Ojo, tengo presionada la tecla Alt, lo mantengo presionada sin soltar, lo llevo el puntero del mouse y me ubico entre el texto y la imagen, entre la línea límite entre el texto y la imagen. Cuando yo muestro acá la manito, subo más arriba y puedo observar la flechita que pinta hacia abajo, ¿sí? ¿Qué hago? Ahí le hago un clic. Miren, suelto. A ver, de nuevo, ¿ya? A ver si me han entendido. Presiono la tecla Alt sin soltar. Hago un clic entre el texto y la imagen. Hago un clic. Me tendría que recortar ya la imagen. A ver, vamos a ver por qué no nos da. Control Z. Subo esto hacia arriba. Ahora sí, a ver. Entre el texto y la imagen. A ver. Presiono la tecla Alt. Ahí está. A eso quería llegar. Ahora, ¿cuál es el secreto? Acá el detalle es lo siguiente. Yo quiero recortar o quiero adaptar el texto, ¿sí? Que se adapte a esta textura de la imagen. A eso quiero yo llegar. Si ustedes se dan cuenta, esta parte, ahí está. Listo. A ver, ¿se entiende hasta ahí, Marilú, Cornejo? Sí, se entiende. Pilar, ¿se entiende? Pilar Isla. Sí, profesor. Sí, Sí, a ver, profesor, sí se entiende. muy bien. Entonces, miren, lo que he hecho yo aquí es simplemente presionar la tecla Alt y ubicarme entre el texto y la imagen. Pero ojo, el texto tiene que estar debajo y encima la imagen. ¿Por qué? Porque yo voy a adecuar la imagen al texto, más no el texto a la imagen, sino la imagen al texto. Por eso es que cuando yo presiono la tecla Alt sin soltar y me muestro así, es porque este puntero que muestra un cuadrito blanco y una flechita puntando hacia abajo, me va a generar ese recorte. Quiero establecer a lo que estaba antes, vuelvo a hacer lo mismo y me va a mostrar conforme estaba antes. Pero ojo, la imagen tiene que tapar al texto, más no el texto tiene que estar encima de la imagen. La imagen es la que tiene que tapar al texto. Entonces yo presiono la tecla Alt sin soltar, la tecla Alt del teclado, me ubico y miren lo que observo acá. Hago un clic, presionando la tecla Alt sin soltar, le hago un clic ahí al mismo tiempo y suelto, ¿no? Ahí recién suelto el clic, suelto la tecla Alt y automáticamente me va a aparecer la imagen recortada al texto. La imagen se ha recortado al texto. ¿Me dejo entender? A ver, ¿hasta ahí sí se entendió? ¿Hola? Sí, Listo, entonces ya tengo el texto y tengo la imagen recortada al texto. Ahora, miren aquí. Acá tengo el fondo. El fondo yo, si yo deseo, puedo cambiarle un degradado.
¿qué es lo que puedo hacer con el fondo? Yo para poder estar seguro, si deseo trabajarlo de manera mejor, oculto estas dos capas, lo oculto esta y la otra. Oculto esas dos capas y me quedo con el fondo y lo voy a aplicar la herramienta degradado. Acá solamente es utilizar la herramienta porque en realidad en esta animación de gráficos, el Photoshop me va a trabajar mediante un determinado proceso. Por ejemplo, miren, aquí voy a hacer un clic y arrastre y miren lo que voy a observar, color de fondo negro, ¿no? Si yo quiero cambiar un color, por ejemplo, una matiz diferente, me voy aquí, selecciono colores aquí y voy a elegir, por ejemplo, el rojo. El rojo, hago un clic y arrastro, miren, un clic y arrastro hacia abajo, ya cambió el aspecto, ¿no? De repente yo quiero cambiar la perspectiva, hago un clic y arrastro, ya cambió el aspecto del fondo, por ejemplo, ahí, ¿no? Y hago un clic aquí, hago un clic, a cambio el aspecto o perspectiva del fondo. Un clic acá, por ejemplo, ¿no? Ahí cambia la perspectiva, ¿no? Ahí, ¿no? Por ejemplo, yo quiero llevar hacia arriba, o trasladar hacia acá, ¿no? Ahí cambia la perspectiva del fondo. Por ejemplo, ya hice un fondo de este aspecto, ahora sí voy a mostrar esto, y voy a mostrar acá, por ejemplo. Miren, ahí ya tengo prácticamente esa imagen. Ahora, el día de hoy vamos a conocer algunos aspectos de animación. Ya tenemos nuestros insumos, que es el fondo, el texto, la imagen que ha sido recortada, etc. Vamos a trabajar esta parte de la animación. ¿Qué consiste la animación? La animación utiliza estados de tiempos, ¿sí? Esos estados de tiempo, viene a ser una especie de proceso de transición de una imagen. Por ejemplo, es como cuando ustedes utilizan las diapositivas y utilizan algunas animaciones en las diapositivas. De esa manera similar se vamos a trabajar con esta parte, la parte de animación de imágenes. ¿Sí? Entonces, para ello necesitamos conocer los siguientes aspectos. A ver, cerramos acá y nos vamos al menú ventana. Vamos al menú ventana y nos vamos a la opción donde dice línea de tiempo. ¿Ya? Línea de tiempo. Y en esta opción donde dice línea de tiempo, hacemos un clic y subimos hacia arriba esto para ver qué es lo que nos muestra. Ahí. Listo. Ahí tenemos la animación de línea de tiempo. ¿Sí? Ahora, ¿qué elementos vemos sobre este panel? Vamos a ir conociendo este panel. Vamos a ir observando. Miren, aquí podemos ver acá en estos tres puntitos está bloqueado. ¿Por qué está bloqueado estos tres puntitos? Porque no hemos creado ningún estado de animación. Recomendable aquí, lo recomendable acá es que hay que prever esta parte. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar más recursos de memoria. Vamos a trabajar con esta parte porque estamos trabajando varias capas. Tenemos aquí una, dos, tres capas. Ya, entonces voy a realizar lo siguiente. ¿Sí? A ver, presten atención, voy a realizar lo siguiente. Miren, acá voy a elegir de qué modo quiero trabajar mi animación. ¿Crear línea de tiempo de video o crear una animación de cuadros? Por ejemplo, yo le puedo dar un clic aquí donde dice crear línea de tiempo de video y vamos a crear como si fuera una animación de video, ¿sí? Como una animación de video. Ojo, acá hay que observar que mientras no habilite esto, no puedo hacer nada. Por ejemplo, yo le hago un clic en donde dice crear línea de tiempo de video, un clic ahí encima de ella y miren lo que aparece. Me va a aparecer estas opciones. Con solamente haberle hecho un clic sobre línea de tiempo de video,
Me aparece esas opciones. Y aquí sí hay que observar. Miren, por ejemplo, acá tengo la opción donde me dice convertir en animación de cuadros. Le hago un clic ahí en el convertir de animación de cuadros y puedo tener otra vista, miren. Acá puedo observar otra vista de cuadros. Y acá puedo observar que si le hago un clic nuevamente allí, le hago un clic, me va a mostrar de esta forma. A ver, miren, aquí yo tengo una línea de tiempo. Esta línea que ustedes ven de manera vertical, de color rojo, es una línea de tiempo. ¿Sí? Una línea de tiempo. Cada capa que ustedes ven acá en el diseño, automáticamente han sido atraídas a esta zona para poder hacer la animación. Miren, podemos ver acá la capa 1. ¿Dónde está la capa 1 aquí? Acá está la capa 1, la imagen recortada con la imagen, ¿verdad? Esta es la imagen recortada con la capa y el texto. Esta es la capa 1. ¿Qué más? Tengo el texto que dice Cusco, ¿sí? Que representa la capa de nombre Cusco. Y, y en este caso tengo solamente dos capas, dos nada más, ¿no? La capa 1 y la capa de Cusco. ¿Podemos nosotros crear más capas? Por supuesto, ¿no? Podemos crear más capas de texto. Que esto nos va a invitar a nosotros a trabajar el proceso de la animación. ¿Qué más podemos conocer acá? Miren, acá tenemos como un reproductor de play. ¿Sí? Este es un reproductor de play que va a realizar la animación. Si le hago un clic, me va a realizar la animación de play. ¿Qué más tengo acá? La herramienta cortar, ¿no? Para cortar la imagen tenemos acá una transición. Podemos nosotros aplicar una transición. Como les decía, en las diapositivas de PowerPoint, cuando ustedes usaban transición para cada presentación. Acá en Photoshop es similar. Tenemos acá la parte de transición que le podemos dar a la imagen. ¿Qué más podemos observar? Miren, aquí podemos observar, si le hacemos un clic acá en esta flechita, miren, un clic, podemos ver lo siguiente. Tenemos la pista, los medios, podemos añadir grupo de videos a partir de un clip, ¿sí? Y si yo quiero regresar, por ejemplo, acá, yo quiero darle un tiempo, acá aparece una resolución, ¿sí? De la animación. Si yo quiero darle un tiempo, me voy acá en esta parte donde dice cuadros, y aquí yo puedo darle un tiempo. Por ejemplo, le hago un clic y le puedo hacer que se reproduzca esta escena cada cierto tiempo, por ejemplo, cada medio segundo, unas 12 décimas de segundo, un minuto, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es lo que podemos nosotros ir observando acá. Ya, ¿qué más podemos ver aquí? Por ejemplo, ¿cuántas veces queremos que se reproduzca? De repente 3 veces, realmente de manera infinita, u otro, ¿no? Si le damos u otro, por ejemplo, me muestra acá una especie de recuento de repeticiones. Por ejemplo, las repeticiones que se van a realizar es la forma de movidas que va a dar la imagen. ¿Cuántas movidas vas a realizar esa imagen? ¿Qué más podemos observar acá? Podemos agregar nosotros más partes de la capa, por ejemplo. Acá dice, por ejemplo, duplica cuadros deseleccionados. Por ejemplo, yo quiero hacer una animación más al cuadro, lo puedo hacer de esa forma, ¿no? Puedo ir trabajando de esa manera. ¿Qué más puedo observar acá? Si yo deseo eliminar esto, selecciono, por ejemplo, esto. Y puedo ir moviendo, ¿no? Si gusto. A ver, acá puedo mover hacia acá. Miren, ¿cómo quiero mover esto? ¿No? ¿Cuántas veces quiero que se reproduzca? Una vez, varias veces, etcétera, las veces que yo quiera. Ok, yo dispongo. Muy bien, a ver, hasta ahí sí se va entendiendo. ¿Se entiende toda Sí, esta parte? profesor. Miren, esto es lo que es la parte de línea de tiempo que me va a realizar este panel, esta opción. Con estas herramientas es la que me va a realizar la animación. Ya, es lo que me va a realizar la animación.
Muy bien, a ver, ahora entonces, como yo ya tengo aquí la parte de realizar la animación, yo quiero agregar de repente otra fracción de la diapositiva, en este caso perdón, de la diapositiva, de la capa. Quiero trabajar con otra capa, por ejemplo. ¿Cómo hago para crear una nueva capa? Hago un clic acá, miren, voy a capa, un clic acá en capa, y esta capa oculto el resto y puedo crear mi parte artística. Por ejemplo, acá le puedo ocultar esto, ¿sí? Y me quedo con mi capa solita. Acá voy a crear de repente aquí una autoforma, ¿no? Lo que habíamos estado viendo en clases anteriores. Por ejemplo, le hago un clic acá en esta línea, le puedo decir una herramienta forma, y acá puedo elegir, por ejemplo, una autoforma. Bueno, aquí me muestra por defecto una flecha, pero yo sí realmente quiero trabajar con otra autoforma, por ejemplo, a ver, yo le selecciono acá un corazón, ¿ya? Un corazoncito. Ahí está. Selecciono. Listo, por ejemplo. Tengo la flecha y el corazoncito, por ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo. Y ya tengo una capa, ya tengo una forma. Miren, cuando ustedes crean una forma y otra forma se está generando acá una nueva capa. Forma uno, forma 2. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean esto, miren, ¿qué va a pasar? Yo, por ejemplo, acá voy a mostrar todo esto y se va a mostrar todo el texto, miren. Listo. Muy bien, a ver, ahí ya estoy construyendo qué cosa. Parte del escenario, yo quiero mover esto.